Saludamos con Ana Galarza, asambleísta de Creo. Muy buenos días, asambleísta. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz. Buenos días a todo el Ecuador. Bueno, el viernes fueron 4 horas de testimonios donde realmente no se aclararon cosas fundamentales. Por un lado, el fiscal Carlos Vaca Mancheno no dijo cómo obtuvo él esa conversación entre José Serrano y Carlos Pollitt, y por otro lado, el expresidente de la Asamblea tampoco explicó su participación dentro de ese audio. Se decide entonces, ya se tomaron decisiones, cesar al presidente de la Asamblea, iniciar un juicio contra el fiscal Vaca Mancheno, pero ¿son suficientes estas acciones, asambleísta? Hay que recordar que José Serrano, si bien es cierto, ya no es presidente de la Asamblea Nacional, él sigue siendo asambleísta, sigue teniendo inmunidad parlamentaria. Por otra parte, también hay que decirle al país que no hubo respuestas ciertas tanto de parte del fiscal general del Estado, así también como del presidente de la Asamblea Nacional. En el caso del doctor Carlos Vaca Mancheno, fiscal general del Estado, no solamente metió a José Serrano en un saco increíble de corrupción, sino también habló varias veces de la fiscal subrogante, la doctora Tania Moreno, y sobre el caso Estrella Dorada, en el cual también estaría inmerso el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, cuando estuvo al frente del Ministerio del Interior. Este es un tema que debería estar investigado. ¿Por qué? Porque si sale Carlos Vaca Mancheno después del juicio político que se iniciará en la Asamblea Nacional, quien sube a la Fiscalía General del Estado es alguien muy cercana a José Serrano, me refiero a Tania Moreno. Pero si se esperaba... Esto lo digo de manera pública para que el Consejo Transitorio evalúe también cómo se ha venido dando la labor de la fiscal subrogante, la doctora Tania Moreno. Y precisamente hacia allá quiero ir. Si se esperaba que en estas comparecencias se pudieran dilucidar o despejar algunas inquietudes, y a las finales no se tuvo nada de eso, sino más bien acusaciones mutuas y tratar de dejar en claro que todo lo que hicieron lo hicieron por el bien de la patria, en ambos casos, ¿qué debe proceder ahora entonces para que los ecuatorianos podamos comprender, saber en realidad qué es lo que hay detrás de este audio que ha causado pues revuelo en el país? Esas comparecencias fueron lamentables, ya que ni siquiera nos permitieron realizarles preguntas. Nos hubiese gustado preguntarle, por ejemplo, al presidente de la Asamblea Nacional qué hacía con un informe de fondos reservados en su escritorio, por qué no lo denunció a tiempo y por qué utilizó esa información como una herramienta de negociación política, quizá en búsqueda de impunidad por todo lo que se dio dentro del Ministerio del Interior. Y muchas otras interrogantes más que se quedaron en el aire porque no nos permitieron en la Asamblea Nacional realizar preguntas tanto al fiscal general como al expresidente de la Asamblea Nacional. Ahora bien, en el momento en que se inicie un proceso de juicio político en contra del fiscal general del Estado, en el debido proceso parlamentario hay la etapa en la cual se presentan las pruebas de cargo, las pruebas de descargo, y también se podrá acudir a la Comisión de Fiscalización para realizar las preguntas pertinentes al fiscal general del Estado, el doctor Carlos Vaca Mancheno, para que se den respuestas ciertas, transparentes y claras al pueblo ecuatoriano, que se encuentra realmente, no podría decirlo sorprendido, porque un gran sector de la ciudadanía ha sabido que la década ganada del correísmo de Alianza País ha sido una década ganada únicamente para los corruptos, pero la patria no. Lo que sí tengo que aclarar es que aquí no puede quedar nada en impunidad, y que por estos temas políticos no se ha podido recuperar hasta la fecha un solo centavo del dinero que se le ha perjudicado al pueblo ecuatoriano, porque el fiscal general está dedicado a defenderse a sí mismo. En la Asamblea Nacional, el expresidente de la Asamblea estaba dedicado a defenderse a sí mismo, y por eso es que nosotros hemos visto la imperativa necesidad de una reestructuración de la Asamblea Nacional para poder devolverle la institucionalidad al primer poder del Estado, y que la misma no sea utilizada como un escudo ante la cloaca que se ha destapado del gobierno del expresidente Rafael Correa, Alianza País y la Revolución Ciudadana. Pero, asambleísta, usted lo ha dicho, durante el juicio político el fiscal Carlos Vaca Mancheno podrá presentar pruebas de cargo y descargo y responder algunas de las preguntas que quedaron todavía en el aire, pero en el caso del asambleísta José Serrano, que tiene inmunidad parlamentaria, ya no despejó esas inquietudes
dentro de su comparecencia en la Asamblea, como qué hacía con ese informe, como explicar más esto de los chats policiales que él recibió. Y también, bueno, esta participación, esta conversación que él dice fue un error haberla recibido, haber atendido esa llamada por parte de Carlos Politz, mientras Carlos Politz dice que él nunca lo llamó. ¿Cómo hacer entonces para conocer o despejar esas inquietudes por parte también del asambleísta Serrano? Hoy el asambleísta José Serrano tiene que acudir a la Fiscalía a rendir versión sobre el tema de la conversación clandestina que mantuvo con un prófugo de la justicia como lo es Carlos Politz, en el cual se asociaban, conspiraban para bajarse una autoridad nacional. En este momento ya se encuentra José Serrano en manos realmente de la justicia, y si la justicia solicita que le levantemos la inmunidad parlamentaria, considero que la Asamblea Nacional está en la obligación patriótica y moral de levantar la misma para que pueda ser investigado con total libertad y que no queden en la impunidad todos estos actos bochornosos que dejan en vergüenza a nuestra patria, no solamente a nivel nacional, sino internacional. ¿Podría el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio obtener un resultado más ágil que la Asamblea Nacional en torno a la evaluación al fiscal general de la Nación? Podría ser. Lo que hemos visto ya es que el Consejo Transitorio ya destituyó a Carlos Ochoa antes de que se dé ya la interpelación en el juicio político que se la dará hoy. Sin embargo, lo que sigue es la censura política a Carlos Ochoa, pero ya se adelantó el Consejo Transitorio y lo mismo podría suceder en el caso del fiscal general del Estado, el doctor Carlos Vaca Mancheno. Ahora, ¿podrían incluirse a José Serrano y a Carlos Vaca Mancheno dentro de esta cirugía mayor a la corrupción de la que tanto ha hablado el presidente Lenín Moreno? La cirugía mayor a la corrupción que habla el presidente Lenín Moreno significa amputar varias partes que han sido sus compañeras en el ejercicio de esta supuesta revolución ciudadana. Vimos casos como el de Iván Espinel, en el que el presidente no lo separó de su cargo, sino que le felicitó, le permitió que renuncie para que haga campaña por el sí. En el caso del presidente de la Asamblea Nacional, en que el mismo presidente de la República le solicitó que dé un paso al costado, y como Lenín Moreno no manda ni siquiera en su movimiento político, José Serrano no hizo caso a una disposición superior, se mantuvo en el cargo, y lo que hicimos fue realmente lo que el pueblo ecuatoriano demandaba. El pueblo ecuatoriano demandaba es que José Serrano no siga presidiendo la Asamblea Nacional, y por eso es que hubo una votación casi unánime de los que estuvimos presentes en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora toca a la Asamblea designar al nuevo presidente de este organismo, y ahí quiero preguntarle si usted apoyará la candidatura de Elizabeth Cabezas, que es uno de los nombres que suenan para ocupar esa dignidad. Hasta este momento no conocemos de candidaturas oficiales. En el momento en que lo conozcamos como bloque, nos reuniremos y tomaremos las decisiones pertinentes. Lo que sí tenemos es como consigna elegir una persona que de verdad represente los sagrados intereses del pueblo ecuatoriano, que nos permita una fiscalización seria. Habría que revisar si es que el asambleísta Cabezas votó a favor de cesar a José Serrano de la presidencia de la Asamblea Nacional. Habría que revisar si es que Elizabeth Cabezas firmó las solicitudes de juicio político que la oposición ha interpuesto en la Asamblea Nacional con el afán de fiscalizar. Si es que así lo ha hecho, me parece que es una carta abierta. Si es que no lo ha hecho, bueno, realmente sería un poco complicado manifestar que sería un voto a favor, porque si es que no existen las firmas de apoyo para acciones de fiscalización, siendo asambleísta, ¿qué nos hace pensar que siendo presidente de la Asamblea Nacional va a permitir que exista una verdadera fiscalización? Y quisiera terminar esta entrevista, asambleísta, preguntándole quién gana con la destitución de José Serrano como presidente de la Asamblea y el hecho de que se esté jugando su cargo como fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno. El país gana una mayor institucionalidad. Hemos visto que el país no ha avanzado, ya que las personas que se encuentran al frente de las principales entidades del Estado se han encontrado concentradas en defenderse y tapar delitos contra la administración del Estado o presuntos delitos contra la administración del Estado. Por ejemplo, la Asamblea Nacional se mantiene en deuda con el pueblo ecuatoriano, no solo en materia de fiscalización, sino también en materia de legislación. Se han aprobado apenas 10 leyes, 9 de las cuales vienen de la pasada función legislativa y una
es que viene desde el Ejecutivo, es decir, esta Asamblea Nacional hasta este momento no ha producido nada en materia de legislación que favorezca al pueblo ecuatoriano. Esa es mi preocupación y la de nuestro bloque. Se mantiene el desempleo. Nuestra preocupación es que todos los jóvenes tengan acceso a la formación universitaria y a todo nivel de estudio, por supuesto. Y también en materia de salud hay cosas que se están empeorando. ¿Y por qué se da esto? Porque las entidades de control están dedicadas a cualquier otra cosa antes que los intereses de nuestra patria. Claro que gana el país, pero esto es apenas un paso. No podemos cantar victoria y en ese sentido, dentro de la Asamblea Nacional tenemos que mantenernos unidos, enfocados en los intereses de nuestro país. Muchísimas gracias, asambleísta Galarza, por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias, Liz. Muchísimas gracias al Ecuador. Es tiempo de una nueva